buenas tardes a todos. Este es un tiempo muy especial y es muy posible que a esta misma hora hay un grupo de amigos, pastores, en Bogotá que están haciendo lo mismo que vamos a hacer acá, exactamente igual. Hay una idea que de alguna manera ha ido penetrando en algunos pastores de tomar muy en serio este tiempo que Dios tuvo a bien regalarnos estos próximos 4 años. Es un tiempo que Dios nos ha dado. Él lo regaló y tiene un propósito. Ahora, lo importante es que nosotros podamos guiarnos en esto. En este momento hay muchas reacciones diferentes en Colombia. Algunas excesivamente fatales, otras muy positivas, otras que dicen esperaremos a ver qué sucede. Ahora, la iglesia tiene que hacerse esa pregunta. Bueno, en este tiempo, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? No es la idea que yo tenga, sino ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y si nosotros miramos cómo han ido sucediendo las cosas que nos indican lo que Dios quiere que hagamos, basta que miremos Mateo 24 y allí está una cosa detrás de otra. En Mateo 24, el relato es a partir del versículo 41 y dice: y estando juntos Jesús con sus discípulos, 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte a Jesús y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del tiempo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. No cabe duda que en los últimos 20 años, ¿cuántos no han dicho Jesús viene la próxima semana? Algunos hicieron programas para esperar a Jesús incluso, y eso no sucedió. Por eso Jesús dice que nadie les engañe. Él va a dar la clave de cuándo la venida de Él está cerca. En el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este ha sido un tiempo en que se han presentado muchos falsos cristos en el mundo. No solamente en nuestro país, en el mundo. Dando supuestos mensajes de Dios, que lo que Dios estaba aconsejando que los cristianos tenían que hacer. Incluso, por ejemplo, una visión que obviamente no tiene respaldo en la Biblia fue la que movió a un grupo de pastores en la ciudad de Cali a cambiar totalmente de ideología. Se presentaron como los pastores progresistas, pastores cristianos progresistas, y se unieron al pacto histórico diciendo que era una visión de Dios. Obviamente la gente que estaba en sus iglesias también lo creyó. Jesús dijo: ojo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, o yo tengo lo último que Cristo nos ha dicho, yo tengo una visión especial. Pero no crean, dijo Jesús, observen. Ahora, cuando nosotros observamos que se cumple lo que Jesús dijo, eso significa que estamos en la línea correcta.
Versículo 6. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que os no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI han sido testigos de varias guerras. El libro de Billy Graham acerca de los tiempos en que estamos viviendo plantea que en el siglo XX hubieron más de 200.000 encuentros armados, guerras, pequeñas o medianas, 200, involucrando miles de personas. Colombia parece que se había estado salvando. Yo recuerdo cuando llegamos a Colombia en 1982, esto era tan tranquilo, tan bonito, tan lindo que realmente los colombianos disfrutaban esta ciudad. Sin embargo, las guerras que llegaron aquí no fueron como en otros lugares. Fueron guerras de mafias que controlaron y siguen controlando perfectamente a lo que Colombia se dedica. Y eso no se ha podido superar, al contrario. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué propósito tiene Dios a través de eso? ¿Qué es lo que Dios quiere que su pueblo, que su iglesia haga frente a esto? Algunas veces los cristianos decimos, tranquilos, esto ya va a pasar. Tranquilos, esto ya va a pasar. No se preocupen, esto ha pasado en todas partes. Pero seguimos viendo situaciones bien complicadas, bien complejas. Y nos preguntamos los cristianos, bueno, ¿hacia dónde nos lleva el Señor? Sabemos que hay un plan de Él. La guerra ahora de Rusia con Ucrania provocó muchos problemas a nivel mundial y los sigue provocando. Se unieron a la OTAN 2 países más que son vecinos de Rusia. Y Rusia dijo que no iba a aceptar que esos países se hubieran unido a la OTAN. Y que iban a estar muy atentos a ver que de pronto esos 2 países vecinos nuevos que entraron a la OTAN se iban a transformar en un pasadizo para iniciar una guerra rápida y secreta en Rusia. Estamos viviendo tiempos de guerra. Y de alguna manera, también nosotros aquí en Colombia, en Chile también, en Argentina, vean las noticias. Ya no son solo rumores de guerra, son guerras locales pero que causan bastantes dificultades. Porque no la están haciendo soldados profesionales, sino personas que están dedicadas a la lucha de todo tipo. Y eso nos afecta a todos. Por lo tanto, lo que Jesús dijo está súper cumplido. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, pandemias, terremotos y cosas similares. Ya las hemos visto. Se cumplió lo que Jesús dijo, va a pasar eso. El COVID todavía nos abandona. Le deseó quedarse con nosotros un tiempo más, parece. Se cumplió. Y dice en el 8, no crean que este es el final. Todo lo que ha pasado hasta ahora no significa el final. ¿Hacia dónde va el final? Versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Yo les pregunto, ¿cierto que cuesta ahora tener una sonrisa en Colombia?
Esa sonrisa que teníamos hace tiempo cuando salíamos a los parques a pasear, íbamos aquí, íbamos allá, podíamos salir tranquilos, volver 11 de la noche y no pasaba nada. ¿Echamos de menos eso o no? Ahora de pronto podremos decir, paciencia, que eso va a cambiar. Pero pasa el tiempo y más bien las cosas aumentan. ¿Será que ese es el propósito de Dios, que las cosas aumenten para que lleguen a un punto final donde Él va a poner un punto final? Sin duda, parece que es lo más probable. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No solo cristianos han muerto en estos últimos tiempos. ¿Cuánta gente no ha sido asesinada en distintas partes de Colombia? Y se busca a los culpables, se investiga a los culpables y nunca sabemos quién fue el que lo hizo. Estamos asustados cuando vemos la noticia de los últimos 2 meses, por ejemplo, 3 meses. ¿Cuánta cantidad de mujeres han muerto en forma violenta? Ya sea por alguien que las tomó, se las llevó, las violaron, las acuchillaron, incluso algunas las quemaron. ¿Cuándo habíamos visto esto? Lo que Jesús está planteando aquí es que hay una decadencia del ser humano. Poco a poco hay una decadencia. Porque la humanidad la hemos perdido. Piensen esto, en los distintos países. Un presidente no tiene ningún problema en decir una mentira, afirmar algo y no cumplir lo que prometió. No tiene ningún problema. Siendo que los presidentes de los países en el siglo XX eran respetados justamente por eso. Por respetar su palabra y por cumplir lo que habían prometido. Así era en el siglo XX. Fue cambiando todo. Y dice acá, seréis aborrecidos de la gente por causa de mi nombre. Ahora que estábamos recién al principio de la reunión con ustedes, ahora, yo me acerqué a Julián y se rió de mí un poco y le dije, oye Julián, al frente aquí está el auto de la policía. Y nosotros estábamos cantando súper entusiasmados. Teníamos incluso esta ventana abierta. Me tranquilicé cuando Julián me muestra lo que tiene para ver con cuántos decibeles estamos. No hay problema. Ok. Pero ocurre que ahora sí tenemos que preocuparnos de eso porque eso volvió a estar en vigencia. Volvió a estar en vigencia. Y vamos a tener que respetar lo que se nos pida. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si los demás no cumplen, lo que tiene que caracterizarnos en este tiempo en el que estamos y en el que viene, la diferencia en cuanto a que tenemos que hacer las cosas correctas, aunque de pronto no nos ayuden. Pero debemos hacerlo. Y en el versículo 8, uno dice, bueno, el Señor nos va a dar una buena noticia ahora, después de ver que todo lo anterior se ha ido cumpliendo. Y dice en el 8, tranquilos, no se preocupen, este será un principio de dolores solamente. Pensemos, ¿por qué Jesús dice eso cuando esperaríamos que Dios tratara de que no sufriéramos tanto, que tuviéramos una vida mejor? ¿Por qué actúa así Jesús? Jesús está actuando como un maestro, el mejor de los maestros. Lo dicen los que están dedicados a la enseñanza. Sin un poco de dolor no hay enseñanza y aprendizaje. Exactamente.
Es decir, los seres humanos cambiamos cuando tenemos un tropezón fuerte y nos duele la uña. Vamos a tomar cuidado. Es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Muchos tropezarán entonces. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Incluso acaba de pasar algo que va a afectar mucho a Colombia. Ustedes saben que ya terminó su trabajo la Comisión de la Verdad. Bueno, nos llegó la noticia ayer. Semana está dando muchas noticias. Y es de que la Comisión de la Verdad, que fue invitada a Europa a la OTAN, eran 8 personas, entre ellas una dama, y cuando les tocó el tiempo de hablar de su propio país, de Colombia, y cómo lo veían, qué se necesitaba en Colombia, el informe de ellos fue el siguiente: solicitamos que no se envíen armas ni ayudas a Colombia, porque todos los problemas que hemos tenido en Colombia han sido causados por el ejército y el Estado. Uno dice, pero ¿cómo? Y eso va a ser algo que vamos a ver muy a menudo ahora. Va a pasar lo que dice la Biblia. Los malos van a ser los buenos y los buenos van a ser los malos. Pero eso no debe sacarnos de lo que nos toca hacer. De ninguna manera. Ni responder tampoco de manera inapropiada. No. Vamos a ver cuál debe ser nuestra respuesta. La clave. Los problemas los tenemos en la medida en que hablemos de Cristo. Aquí dice, a causa de mi nombre. Yo tengo 2 opciones. Bueno, si quiero estar levemente tranquilo, con cierta aceptación y que no me miren mal, bueno, lo importante es que yo ya conocí al Señor, no necesito hablar de Él, ¿para qué me voy a meter en problemas? Jesús advierte, no los van a felicitar por hablar en nombre mío, pero eso es lo que nos toca hacer. Jesús pasó como un tonto, por ir a la cruz y morir por un montón de gente pecadora y que él no conocía. Y lo hizo. Y lo hizo. Se está cumpliendo paso a paso. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Uno dice, claro, esto va a suceder en la gente que no es cristiana. Es obvio que esa conducta es una conducta típica de un grupo no cristiano. Pero aquí Jesús está diciendo, ojo, va a pasar también entre ustedes. Va a pasar también entre ustedes. ¿Es tan cierto eso? Que muchas iglesias cristianas en Colombia, que tenían una doctrina sólida, una manera de hacer las cosas, una visión evangelizadora y de Cristo, cambiaron. Y tengo que decírselos, cambiaron. ¿Y cuál es la prueba de que cambiaron? Personas que estaban apoyando algo que lamentablemente no salió, poder tener un presidente cristiano. Se recorrió toda Colombia. Lo recorrieron hablando con pastores, hablando con grupos, etcétera. ¿Y cuál fue la respuesta? Como me lo decía la doctora Sandra de las Lajas. No están de acuerdo. Es decir, pareciera que las virtudes cristianas ya no sirven. No son buenas como para triunfar en la vida. Hay que bailar al son que se toca.
Si usted no baila al son que se toca, no lo van a dejar bailar, obviamente. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se ha vuelto una costumbre buscar un profeta, decirle las aspiraciones, las esperanzas, lo que uno quiere tener. Y él ora 10, 15 minutos y luego de eso pone su mano. Dios te va a dar eso que tú quieres. Al pastor John Minton, el último profeta que lo bautizó, cuando se paró delante de toda la gente, ante mí está el presidente de Colombia. Y ahora no lo hemos encontrado por ninguna parte para preguntarle. ¿Sí? El abuso de la buena fe. Y aquí lo dice. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando se levanta un profeta que dice que todo va a ser absolutamente malo y que todo va a terminar mal, es falso. Porque aquí está diciendo que todo va a terminar muy bien. Porque el Señor Jesús va a venir. Dios va a venir en su segunda venida. Las cosas se van a ordenar. Habrá un nuevo cielo, una nueva tierra. El final no es malo. No. El final es de gozo en Dios, porque Dios va a tomar el control de todas las cosas junto con su Hijo Jesucristo. Esa es la seguridad que tenemos. Es la seguridad que tenemos. Y el versículo 12 nos habla a nosotros. Esto es para nosotros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pregunto, ¿quiénes son las personas que tienen amor en este momento en el mundo? Los cristianos deberían tenerlo. ¿Será que los cristianos también hemos perdido el amor? ¿Cómo hemos perdido el amor? ¿Hablamos de Cristo? ¿Compartimos de Cristo? ¿No nos da vergüenza andar con una Biblia debajo del brazo? ¿Estamos preocupados de que el Evangelio sea conocido? ¿De hacer algo por los graves problemas que sufren las familias que están prácticamente semidestruidas, las familias? Este jueves, María Antonia nos dio un excelente tema sobre el siglo XX y cómo funcionaba la familia comparándolo con ahora. Aún los cristianos hemos desechado los principios de familia. Hemos desechado la autoridad en la familia. Y algunos, sin querer queriendo, por tener mucho cariño, sin darnos cuenta, nos hemos vuelto alcahuetes con nuestros hijos. Y ocurre que el darnos cuenta de eso es después de los 15, 18 años, no antes. Cuando aparece el hijo varón alto, con barba, ya tiene como 23, 24 años, y esa mamá o ese papá dice, ¿y qué pasó con mi niñito? Qué pena si lo vio toda la vida como un niñito. El amor de muchos se enfriará. La corrección del hijo es un acto de amor y de responsabilidad, las dos cosas. No hacerlo, no hay amor, ni hay corrección. Y Jesús termina aquí el versículo 13 con una palabra bien buena. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, está diciendo,
el que haya perseverado en todo lo que les estoy diciendo y que haya mantenido mi nombre, ese será salvo. Y aquí está un problema que tenemos que tomarlo en cuenta. No basta decir yo recibí a Cristo. Es como usted, señora, o yo. Que yo diga, sabes, cuidado, yo soy casado. ¿Y qué me van a preguntar? ¿Y dónde está tu argolla? Yo soy cristiano y creo en Cristo y tengo salvación. ¿Y dónde están tus antecedentes? ¿Dónde están tus antecedentes? Este es el tiempo ahora. Si no somos de verdad hijos de Dios y dispuestos a hablar de Él, se van a reír de nosotros. Y es lo que tenemos que pensar seriamente. Ahora, toda esta línea del Señor Jesús en lo que dijo termina en el 14 y ahí está el propósito. ¿Por qué Jesús quiere que no fallemos? ¿Por qué Jesús quiere que no seamos débiles? ¿Por qué Jesús quiere que no decaigamos, que no cambiemos nuestras ideas respecto de Él? Por lo que dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Quién lo va a predicar? Por eso todo el relato anterior es Jesús diciendo, ojo, si quieren conservarse para el gran final de todo esto, en que ustedes serán traídos al cielo, ojo, no se dejen engañar y no dejen de cumplir, tomen en serio estas advertencias. Estas advertencias están ubicadas. Si miramos un mapa como el nuestro, por lo menos en los últimos 15, 20 años. Y el consejo de Jesús es, estoy pendiente, estoy orando por ti, de que no caigas, de que no falles, porque te necesito para el gran trabajo final. ¿Estaremos preparados para el gran trabajo final? Y esto es lo que significa todo este pasaje de Mateo 24, del 1 al 15. Jesús no va a enviar ángeles a predicar el evangelio cuando las cosas terminen. No. Es la hora nuestra. Y por eso nos reuníamos hoy para hablar de esto. El enfoque que debemos tener. Nuestra tarea es la evangelización. ¿Y qué significa evangelizar? Ir y hablar fuera de la iglesia con personas que puedan recibir a Cristo y nosotros educarlas en la fe y sumarlas a la iglesia. De pronto usted preguntará, ¿y con cuántas que yo gane ya me aseguro el cielo? Si el Señor Jesús estaba dispuesto a morir por uno, eso significa que un alma recuperada para el Señor es un tesoro que Dios así lo visualiza. Y eso es en lo que tenemos que movernos. Ahora, ¿qué cambios tienen que producirse en nuestra iglesia para que esto suceda? Vamos a tener un nombre que no está escrito allá afuera, pero es un nombre que nosotros tenemos que demostrar. Y está en Juan 5, 1 al 9, se llama la Casa de la Misericordia. Así se le llamaba a ese lugar donde llegó Jesús. Había una gran piscina, la gente enferma estaba en torno a la piscina, y en cuanto un ángel bajaba y tocaba el agua y el agua comenzaba a hervir,
el primero que se lanzara estando enfermo iba a quedar sano. En el hebreo se llama Casa de la Misericordia. Allí fue donde Jesús se reunió con una persona. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Estamos en Juan 5:1-9. Un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda significa casa de la misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cali, nuestra ciudad, necesita una casa de la misericordia. Y esa casa de la misericordia, ¿quiénes? ¿Quiénes la van a manejar? ¿Quiénes van a ser parte del funcionamiento de la casa de la misericordia en Cali? Que han tomado conciencia que el primero que acepte a Cristo en su corazón será sano. No el que está esperando que las cosas cambien. ¿Estaremos dispuestos a tomar ese lugar? Donde trabajamos, donde estudiamos, donde estamos. Llevar esa palabra. Y a veces va a tener que ser como Jesús, que le dio un pequeño regañito al hombre con el que habló. ¿Por qué no estás sano, hombre? Estás al lado del agua, pero es que no hay quien me empuje. Esa misma disculpa quizás va a poder decir a alguien cuando estemos en los tiempos finales y ya venga el Señor y le pregunten, ¿y a ti qué te pasó? No tuve quien me empujara al agua. No tuve quien me hablara. Nadie me habló. Ahí la diferencia va a ser muy grande. Al profeta Ezequiel se lo dijeron, anda y comparte. Y Ezequiel dijo, pero ¿cómo voy a ir si ni a usted lo quieren oír? Fue muy honesto Dios cuando le dijo, mira, ni a mí me quieren oír, anda tú a ver. Y él dijo, ¿por qué voy a ir? Si a usted no lo escuchan, menos me van a escuchar a mí. Y Dios le dice a Ezequiel, si te oyen y se convierten de sus malos caminos, ok, tú habrás ganado ese hombre. Y ese hombre habrá salvado su corazón. Pero si ese hombre al que tú le hablares no te escucha, yo no voy a decirte nada a ti porque cumpliste, fuiste y le hablaste. Ese hombre se perderá porque no quiso oír ni creer en el Evangelio. Ese es nuestro sitio ahora. En ese sitial estamos ahora nosotros. A la luz de todo lo que está pasando y todas las cosas que se han cumplido según la Biblia, ya estamos en el ejercicio de prepararnos para ser el ejército evangelizador de los últimos tiempos, como lo dice Mateo 24:15. Esa es la función que tenemos como iglesia. Gloria a Dios cuando esta iglesia esté vacía y todos estemos afuera hablando de Cristo y después vengamos acá y contemos, mira, es increíble cómo se manifestó el Señor. Hablé con alguien y en lágrimas aceptó al Señor. Eso va a pasar. Pero para que pase, ¿qué se necesita? Un soldado. Un soldado. Y eso es lo que tenemos que ser. En segundo lugar, ¿por qué la iglesia se va a llamar Casa de la Misericordia? Nosotros aquí tenemos
un proyecto de mercado, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos en la iglesia, María Elsie? La canasta del amor. Ok. La iglesia, al transformarse de la casa de misericordia, sabemos que van a haber necesidades, lo han dicho y no es mentira. Van a venir necesidades. Y la iglesia tiene que hacer su parte también. ¿Qué significa eso? Actualmente se están dando 15 mercados. También a veces se dan 20. Créame que en un año más, por las situaciones que veremos, se va a necesitar por lo menos un 50% más. Y si tenemos ese proyecto, Dios estará bendiciendo su vida y la vida mía para que podamos transformar aquí la iglesia también, casa de misericordia, en alimentación. Dice la Biblia, ¿a dónde tiene que ir la alimentación que la iglesia consigue? Dice, primeramente a los domésticos de la fe. ¿Quiénes son los domésticos de la fe? Ustedes y yo. Es decir, trabajamos en la fe nosotros, vivimos en la fe. Por eso la palabra domésticos de la fe. En algún momento, más de alguno, todos nosotros vamos a tener necesidad. Yo estoy formando parte de un grupo de 4 personas que nos escogieron para un proyecto. El proyecto se llama Alimentación en tiempos de prueba. Está respaldado por alemanes, obviamente cristianos. Y estamos hablando y llegando a establecer seriamente ese compromiso con nosotros. Con nosotros. ¿Por qué razón? Cualquiera de nosotros va a estar en necesidad. Cualquiera. Usted depende de su trabajo. Y si llega un momento en que no hay trabajo, va a necesitar ayuda. Igual yo. En esa dimensión nos vamos a mover. ¿Cuántos están de acuerdo? Uy, uno solo. Entonces, tranquila, usted y yo nos comimos todo. Las dos cosas que tenemos que hacer: confiar en Dios para nuestra seguridad alimenticia. ¿Por qué se los digo? Mi esposa y yo, y un hijo nuestro que era muy pequeño, conocimos esta situación en vivo, no en libros, por 3 años. Habíamos terminado nuestros estudios en México y la beca. Y cambió el presidente en Chile. Y los amigos mexicanos y los directores nos dijeron, no se vayan, ¿a qué se van a ir? Quédense aquí. Estábamos muy jóvenes, es una buena situación para quedarse. ¿Y qué dijimos? No. Si no vamos ahora a Chile, ¿con qué cara después vamos a hablar en Chile de que hay que tener fe? Y nos fuimos. Así que en esa situación tuvo sus primeros años de crecimiento Alejandro. A las 12 de la noche yo salía para conseguir leche. Porque había una ley en que los niños después de los 2 años ya no debían tomar leche. Esa fue la ley que puso el gobierno comunista. Entonces, hermano, entiéndame, yo no hablo por libro. Mi esposa y yo lo vivimos. Por eso, la iglesia tiene que prepararse. Cumplir su misión, pero una misión doble. Proteger a quienes están en la iglesia. Alimentación. Va a haber un momento que vamos a necesitar. A menos que Dios nos envíe un milagro tremendo a cada rato. Pero tenemos que hacerlo. Y por el otro lado, compartir de Cristo. Esas son las 2 tareas de la iglesia. Y para que esta tarea
rinda sus frutos. Tenemos que estar como hoy día, aquí. Porque aquí nos recuperamos, nos alimentamos espiritualmente, vemos que el otro hermano no se ha muerto, está ahí vivo y coleando, y decimos que bueno que está ahí, y lo abrazamos y le damos la mano. Así funciona la iglesia. Por eso que hoy se conectaron virtualmente señoras que estaban enfermas. ¿Cuántas fueron, Julián? 3, y se le ofreció a 8 por lo menos. Mi esposa también tuvo esa preocupación. Entonces, estamos haciendo la tarea como corresponde.